Amigos, están ocurriendo muchas cosas en el ejército español, en las Fuerzas Armadas. Sensaciones, sentimientos, disgustos, alguna alegría, pero poca. Hay mucho que hablar de lo que está pasando en estos 7 años, casi 8, en los que un gobierno que llegó diciendo Sánchez en entrevistas que si por él fuese eliminaría el Ministerio de Defensa, pues han pasado muchas vicisitudes que no dejan a nadie de forma neutral, que no te dejan tranquilo. Lo último que me ha llegado es que altos mandos militares han llegado a tomar una decisión que a mí me cuesta mucho entender. Si es que es cierta la información, me llega de una fuente fiable, pero saben que siempre vamos con prudencia. Parece que habrían decidido estos altos mandos que el rey don Juan Carlos muera fuera de su país, que aceptarían esta decisión que es más del gobierno que de la familia, como ustedes saben. Quiero hablar de las Fuerzas Armadas. Hay que explicar qué está ocurriendo, cómo se sienten, qué pasa por sus cabezas. Hay un hombre que las conoce muy bien, es general de división retirado del ejército español, fue ayudante de campo del rey don Juan Carlos, coronel jefe de la Guardia Real, y ustedes desde hace unos años le conocen perfectamente por sus libros. El último libro, De soldado a general, están viendo la portada, y por estar en el programa Horizontes de Iker Jiménez. General Dávila, ¿cómo está usted? Estupendamente. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Es un verdadero placer. Yo estoy encantado, y sobre todo porque antes era muy extraño que un general, aunque fuese retirado, hablase en los medios y dijese las cosas. Pero no hay más remedio. Te voy a hacer una puntualización, si me lo permites, querido Albert. Esto no es de hace 7, 8 años. Esto empezó en el 2004, no lo olvidemos. No olvidemos que no es Pedro Sánchez, que es Zapatero. En el 2004 empezó a cambiar la dirección y la idea de lo que son nuestras Fuerzas Armadas, y no lo que son nuestras Fuerzas Armadas, sino lo que debe de ser para algunos España. Quiere decir que no es de 8 o 9 años. Esto es de hace bastante tiempo. Y sí, permíteme también una cosa de la presentación, pero es que no tengo más remedio de decirle. Además de haber sido ayudante de campo de Su Majestad el Rey don Juan Carlos y de haber mandado la Guardia Real, he mandado la Legión Española. Y es, con permiso de Su Majestad el Rey y de la Guardia Real, el destino que más ha llenado mi corazón de soldado. Dicho esto, estoy a tu disposición. Y le entiendo perfectamente. ¿Y qué hizo Zapatero en 2004 que ha terminado Sánchez en 2026? Pues no hay nada más que mirar un poco para atrás, y efectivamente uno se queda de estatua de sal, ¿no? Lo que hizo fue algo tremendo, y para las Fuerzas Armadas, vamos a ver, que todo el mundo entienda que, por ejemplo, aquella retirada de Irak, el gobierno tiene todo el derecho, y está en su derecho en hacerlo. Lo que no se puede hacer es de cualquier manera, sin contar con las Fuerzas Armadas, y poniendo en peligro, como se puso, al que a ti te sustituye. O sea, yo me voy y dejo el hueco de tirador ahí para que te maten a ti. Esto es imperdonable, y menos utilizar un altavoz como fue Túnez, como hizo el señor Zapatero, diciendo a todas las naciones que estaban allí que se retirasen de tal. Luego, no levantarse ante el paso de la bandera de España. Y así sucesivamente. Bueno, le voy a decir una frase que fue nombrada por un alto miembro del gobierno de este señor Zapatero, que era delegado del gobierno en Aragón. Por cierto, que se van a celebrar elecciones este fin de semana. El delegado del gobierno fue invitado, como no podía ser de otra manera, por su puesto institucional, a la Academia General Militar de Zaragoza, alguna bandera o alguna... Y allí dijo: la Academia General Militar, donde se forman los militares, lo que tiene que hacer es desmilitarizarse.
¿Entendemos el juego de Sí, palabras? sí. Bueno, pues es que la idea es desmilitarizarlos. Es que si sigo hablando, nos No, comemos pero en el el día entero. fondo es la vieja idea de que el militar es malvado, provoca la Exacto, guerra y en exacto. lugar de ser el que defiende la paz. Esto es muy antiguo. Sí, sí, Ortega y Gasset lo decía. Los militares han evitado más guerras que las que han provocado, ¿no? Cuando un Claro. militar va en misión de paz, el militar ese lo que hace, lo primero que hace es evitar y quitar de en medio la violencia. Esa Exacto. violencia tiene que desaparecer, porque un ejército se exige unas leyes, unas normas y unas reglas que todos, desde los rusos hasta los otros, todo el mundo, más o menos, la sigue. Pero los militares no estamos para eso. Lo que es enormemente peligroso es enviar el mensaje de que las Fuerzas Armadas somos una ONG con pistolas, porque eso es engañar. Pero los presupuestos no están para eso. El militar en una academia, a mí no me enseñan a ser bombero, ni me enseñan a mí me enseñan a ser un soldado para la guerra. Eso es ser militar. Y no podemos engañar a la gente. Si yo tengo que ser bombero, a lo mejor me pienso ser militar o no. No podemos además suplantar la misión que hacen los señores. Mire, yo le voy a poner un ejemplo y es muy duro lo que voy a decir, pero como lo he dejado escrito, no me importa repetirlo. Eh, por una prueba evidente, la unidad militar de emergencias, que hoy en día es algo mucho más conocido y famoso que la Legión, entonces evidentemente va con una perfecta... La unidad militar de emergencias es la mejor unidad que hay o que pueda haber para estos casos. Pero es que si hacemos una unidad militar contra la corrupción, aquí no se mueve un euro. Quiero decir, ¿por qué? Pues son gente honrada, gente que no hace en Bueno, primer tiempo del saludo. La UCO sería lo más parecido, ¿no? Bueno, exactamente, exactamente. Ahí no hay quien le meta mano. Bueno, ¿qué pasa? Llega la Dana de Valencia y nos damos cuenta que las capacidades de la unidad militar de emergencia son limitadas. Y hay un momento en que se la desborda. Y tienen que entrar las Fuerzas Armadas, que por cierto entraron tarde, tardaron 3 días en entrar. Bueno, y yo me alarmé con aquello y además utilicé los resortes que puedo utilizar para que entrase inmediatamente. Pero quiero decir que toda la vida, y yo he tenido bajo mi responsabilidad, mi último destino era la antigua Capitanía General de Madrid, que ahora se llama Subinspección General del Ejército, yo tenía en mis manos toda la distribución y la organización para cuando hubiese una emergencia por incendios, por nieve, por cualquier cosa, yo movilizaba unas fuerzas que ya estaba todo dispuesto y preparado con un catálogo de materiales. Se ha hecho toda la vida y entonces no te supera ninguna... Pero quiere decir que es peligroso dar la imagen de Sí, sí, una cala mucho en la gente, porque esto cala mucho en la gente, evidentemente, sí, ¿no? sí. Pero, Está muy bien esa afirmación, no somos una ONG con pistola. He evidente. empezado yo explicando que me llega que altos militares han decidido dejar al rey Juan Carlos morir por edad fuera de España. No, Y no, su no, hijo eso, vamos a ver, también, eso es y su hijo, absolutamente un bulo. No, no, vamos a no, ver, no lo creo. no se lo crea. Vamos a ver, yo conozco ese tema muy de cerca, y en fin, no voy a ir más allá, conozco ese tema muy de cerca y en absoluto. Lo que evidentemente estamos todos preocupados y hay cierta... Pero es que hoy los altos mandos militares no dicen ni hacen absolutamente nada. Quiero decir que es que no hay una opinión en nada político ni nada de tal. Los altos mandos, no, hágame caso, en absoluto. Lo que estamos es preocupados bueno, porque todos vamos cumpliendo años y llega un momento en que, además de los achaques propios de la edad, pues bueno, cuando uno está fuera, hay achaques de la edad y achaques de la edad interna que uno tiene del sentimiento, ¿no? Claro, si a mí me dicen, ahora se va usted a vivir a, yo qué sé, pues a Abu Dhabi, y yo qué hago en Abu Dhabi, por muy bien que viva, si yo quiero vivir y morir en mi patria, España, por la que yo algo he hecho, bien y mal, pero algo he hecho. Lo que pasa es que todo esto responde, vamos a ver, me da a mí la impresión, de que aquí andamos jugando con dos cosas muy peligrosas.
Una es la unidad de España y otra es la forma del Estado. Estos son cosas que la Constitución, bueno, de alguna manera nos coló aquello del artículo 2, ¿no? ¿Sabe usted en qué se fundamenta toda la Constitución? En la unidad de España. Lo dice el artículo 2 de la Constitución. Y luego dejaron caer lo de las nacionalidades. Y claro, la liaron. Porque el gran problema ahora es que la Constitución es interpretable. Bueno, Claro. nada mejor que al interpretador ponerlo yo, que va a interpretar lo que yo le diga. Creo que me explico, ¿no? Bueno, Perfectamente. pues con lo de la unidad de España, todos lo vemos claro, ¿no? Y la forma del Estado hay que tener mucho cuidado. En el 2017 el rey de España habló muy claro, ¿no? Lo dejó clarísimo cuando el intento de golpe de Estado que se llevó a cabo en Cataluña. Y el 3 de octubre habló el rey de una manera clara y rotunda. Eso es moderar, eso es arbitrar. Pero claro, luego tiene que haber una cierta peso constitucional y el rey no puede estar solo. Tiene que tener gente que le ayude en su acción de moderación y de arbitraje de la Constitución. Yo creo que esto está claro. Claro, aquel que ahora diga, no, la unidad de España está clarísima, está estupenda. ¿Cómo? ¿Qué me está usted diciendo? Cataluña es España, nos lo creemos, dígaselo a los... Ayer, bueno, hace unos días, he publicado, porque creo que era digno de publicar, digno de... A mí me escribe mucha gente, porque yo tengo un blog, que ya aprovecho para decir generaldavila.com, que va a cumplir ahora los 8 millones de visitas, 8 millones de visitas, quiere decir que la gente Magnífico. lo lee con frecuencia, y ese blog tiene abierto un correo, generaldavila1@gmail, donde me escribe muchísima gente a diario dándome su opinión. Hace unos días me escribió un chaval, digo chaval porque tiene 17 años, catalán, y me contaba los problemas que tiene él para ser militar. Problemas que empiezan con su familia, siguen con su entorno del instituto, continúan con sus alrededores y tiene prácticamente que silenciar que quiere ser militar. Bueno, es que es un caso Bueno, aislado, no es un caso aislado. Yo lo publiqué porque sé de lo que hablo y no es un caso aislado. Y bueno, esto ha tenido su cierto eco porque ha llegado hasta el Ministerio de Defensa, bueno, y hasta la ministra de Defensa. Lo digo claramente que ha querido echar una mano. Hay que decir todo, hay que decirlo todo. La ministra de Defensa le preocupó el tema. Digo, bueno, pues sea consciente de que esto no es un caso aislado. Esto es un hecho que ocurre. Y ahora vaya usted al País Vasco y pregunte a ver allí cómo dice usted, soy guardia civil, por ejemplo, o soy militar. Yo esto lo he sí, vivido, yo he estado desplegado en la frontera en el País Vasco evitando los comandos de ETA. Yo he vivido allí una operación que describo en alguno de mis libros tremenda. Después de, claro, dicen, ah, bueno, pero eso fue en el Paleolítico. Sí, sí, en el Paleolítico, pero ocurrió, ¿eh? En el Paleolítico, pero ocurrió. En fin, sí, sí, pero bueno, general, ese papel de árbitro, yo soy catalán y yo en 2017 las palabras del rey, vamos, fueron agua bendita, nos sacaron del pozo a muchos, a la mayoría, diría yo, de los catalanes. Pero ¿dónde está ahora ese papel de árbitro? ¿Qué le ha pasado al actual rey? bueno, pues ahí está el problema, que yo estaba diciendo que a esas palabras hay que darles una cierta continuidad, pero no solamente el rey tal, sino apoyado. Miren, a lo largo de la historia, las monarquías siempre tienen algo fundamental y es saber quién es el que ha rodeado al rey, quiénes son los asesores, quién les han guiado. Esto es una, no quiero decir nada, solo quiero decir lo que estoy diciendo. Esto es una cuestión clave. Esto es una cuestión clave. Y claro, una monarquía es continuidad, ¿no? En el ámbito histórico puedes cometer errores, pero la misión fundamental es mantener la unidad de España. O sea, los símbolos que unen a la nación son la patria, alrededor de la patria son la bandera, es el himno nacional y es la corona. Cuando la dana, si va el presidente del gobierno, ven a un responsable de lo que tenía que haber ocurrido o de lo que no tenía que haber ocurrido allí. Pero si va el rey, no. Esto es como, le voy a poner un ejemplo muy claro
que yo creo que la gente se puede dar cuenta. Cuando uno está en combate, en una situación crítica, pegando tiros y que te puede venir el tiro para ti, tú de repente ves una bandera de España que en el fragor del fuego se iza y un abanderado y a eso eleva a la gente la moral. Bueno, pues la llegada del rey a una catástrofe, en unas lluvias, en un incendio o en la Dana, es de esa bandera. De repente ves al rey y ves a España. Lo decía Salvador Madariaga, presidente de la República, cuando el rey don Juan Carlos acudió a Argentina por primera vez, estaba en Buenos Aires. Dijeron, ¿que viene el rey de España? Y Madariaga dijo, no, no viene el rey de España, viene España. Eso es la importancia. Bueno, pues don Felipe tiene un problema muy difícil, porque nadie me puede decir que yo no digo lo que está ocurriendo, si digo que hay muchísima gente en España ahora mismo que está en contra de la unidad de España. Y se quieren ir unos por un lado y otros por el otro. Cataluña y el País Vasco, por ejemplo. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo? Luego, No, cuando no. tienes eso, es muy difícil arbitrar y moderar. ¿Qué significa arbitrar? Bueno, por ejemplo, digo, se me ocurre, me siento en la mesa y digo, aquí al presidente del Constitucional, aquí al presidente del Consejo de Estado, aquí al presidente del Gobierno, aquí al presidente de la oposición, aquí. No, no. Y entonces hablamos, entonces, oye, ¿qué está pasando? España, bom, bom, bom. Pero bueno, es que cuando a un presidente no tiene ni despachos con el rey, bueno, pues la situación de don Felipe es francamente difícil. Entonces, entre todos, tenemos que ayudar y echar una mano. Ojo, pero ayudar no es pelotear y decir qué bien lo hace, qué bien. No, no, no. La lealtad te exige decir la verdad. Y verdad, oiga, majestad, por aquí sí, por aquí no. Hombre, no, yo no soy nadie. Pero España somos muchos y hay muchas instituciones que aconsejan, que dicen, en fin, que General Dávila dice, General Dávila, pues, otro que como dice, ese es del Paleolítico. Bueno, pues otros que no sean del Paleolítico, que de vez en cuando vean, se asomen a la ventana, vean lo que piensan los españoles, porque los Sí, españoles... pero fíjese, Ah, estamos recogiendo firmas, yo se la he hecho llegar a usted para que leyera el texto, en las que explicamos precisamente eso, que nos sentimos huérfanos, que ah, dónde está, que no puede ser que no felicite a María Corina Machado o que firme la amnistía o que haga un discurso en la ONU que parece Sánchez. Y necesitamos que vuelva a ser neutral, que ahora, en nuestra opinión, no lo es. ¿Usted tiene esperanzas que esto cambie? sí, sí, por supuesto. Yo, claro, lo único, vamos, esto lo tengo clarísimo. Lo único que le guía al rey, estoy plenamente convencido de ello, es la unidad de España. Eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que los momentos son difíciles, es evidente. Coger de un lado y de otro y mezclar y tal, vamos, es que no creo que tenga que insistir mucho en el tema de las dificultades que hay en estos momentos para gobernar España. Y el rey tiene una papeleta muy difícil. El rey es moderador, pero vamos a ver, fíjense, yo le voy a poner un ejemplo muy claro, y esto es muy discutible. Cuando dice el rey y es de lo que más entiendo, ¿no? En política entiendo cada vez menos. El rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, de acuerdo. Es todo simbólico. Lo que ocurre es que el símbolo tiene muchísima fuerza. Y lo he intentado explicar con el ejemplo de la bandera, ¿no? El poder simbólico que tiene el rey tiene una fuerza tremenda. Pero el rey, por ejemplo, la política militar la lleva el presidente del gobierno. O sea, teóricamente, incluso constitucionalmente podríamos hablar que el rey tendría que saludar y darle novedades al presidente del gobierno, porque lo dice la Constitución. Pero ojo, la Constitución dice eso en su artículo 8. ¿Pero dónde está ubicado el artículo 8? El artículo 8 está ubicado en el título preliminar, ¿eh? Ojo, no está ubicado en el título 64, me parece recordar, no, en el título, bueno, no recuerdo, en el título de la Constitución dedicado al gobierno, que teóricamente, si las Fuerzas Armadas están supeditadas a lo que dice al mando del presidente del gobierno, debería de estar el artículo 8 metido ahí. No. ¿Por qué se hizo todo esto? Porque en España no estaba nada clara la unidad de España. Y pusieron el artículo 8 diciendo a las Fuerzas Armadas, ustedes son los responsables de la unidad de España. Y lo sacaron a
a título preliminar, casi nada, en el título preliminar. Bueno, de todo esto es consciente el rey, es consciente la corona, porque en España si hay algo que mantiene la unidad es la corona de España, y tenemos que tener fe y confianza. Por eso la gente aplaude la corona, porque la gente aplaude su bandera, aplaude la unidad. Lo que pasa es que los otros lo hacen mejor. La calle puede mucho. ¿Y de quién es la calle? Porque yo no veo en la calle nada más que siempre los mismos. Es usted prudente en sus afirmaciones y lo entiendo. Claro, no, la prudencia. Mire, Y lo un entiendo. general, te voy a decir una frase que me encanta decir, un general previsible o predecible es un general derrotado. O sea, que nunca sabrá muy bien el... Explíqueme por qué hemos cedido Gibraltar como si no tuviese ninguna importancia y ya no luchamos por quizá el punto más estratégico de toda Europa, que fue nuestro y que podría volver a serlo. ¿Qué pasa? Oh, qué interesante. Podemos, bueno, también es muy, muy complejo, porque es que además acabamos de entregarlo, ¿eh? Acabamos de Totalmente. romper con la integridad territorial de España entregando Gibraltar. Y la hemos entregado con un acuerdo que todavía no es acuerdo, ni siquiera tratado. Antes que nada le voy a decir una cosa. Gibraltar es español, ¿verdad? Claro. Le voy a decir solo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, para que vean ustedes por dónde pueden ir los tiros. Felipe González fue presidente del gobierno español. Felipe González hace un año y pico estaba sentado con Picardo ¿Qué? en Gibraltar, En un consejo de negociando como consejero de Boluda Exactamente. para llevar una... ¿Sabe usted lo que es Gibraltar? Gibraltar no es una colonia, además de ser una colonia, es un polvorín. Es un polvorín del Reino Unido. Bueno, pues si un presidente del gobierno y representantes del gobierno de Melilla, para repartir estopa por todos los sitios, también tuve una reunión con Picardo para ver cómo llevaba el tema del juego y de todas esas cosas online para trasladarlo también a Melilla. Pero así están las cosas. Mire, usted ha dicho muy bien la importancia estratégica de Gibraltar, pero no es Gibraltar, es el estrecho de Gibraltar, la angostura. ¿Quién está ahí? Ahí está los Estados Unidos de América, está Gibraltar, que hemos abierto ahora las puertas porque han entrado en el acuerdo Schengen, no siendo de la Unión Europea, y lo están negociando con España, que esto es tremendo, eso es una entrega territorial. Allí aparecen submarinos nucleares, no sabemos lo que hay debajo de la roca esta. Esto es una cosa. Bueno, pero hemos perdido el control del estrecho. Por un lado Gibraltar y por otro lado los Estados Unidos de América. Pero es que el gran aliado de los Estados Unidos de América es Rabat, es el Reino de Marruecos. ¿Ustedes saben lo que acaba de hacer el Reino de Marruecos? Mire, abrió hace ya unos años el gran puerto de Tánger. Un puerto inmenso y que no deja de ser una base militar. Acuérdense ustedes, Tánger, a 20 kilómetros de Ceuta. Este año inaugura el rey otro gran superpuerto y además de grandes contenedores en Nador, a 15 kilómetros de Melilla. Observen el estrecho. Por un lado, el superpuerto de Tánger. Por otro lado, el superpuerto de Nador. A este otro lado, la base de Rota y Gibraltar, el Peñón de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es el mayor valor estratégico que tiene España y que teníamos que hacer valer. Oiga usted, que estamos aquí, que esto es nuestro. Bueno, lo hemos entregado. Y a nosotros nos ha... Pero diré, bueno, ¿y por qué? Oiga, mire usted, porque ustedes no son fiables. Ustedes me dejaron con, perdón por la frase, con el culo al aire en Irak. ¿Se acuerdan? Voy a poner otro ejemplo. Fíjese la de años que llevamos en la OTAN, ¿verdad? Jamás, del año 82, jamás ha habido un militar al mando del Comité Militar de la OTAN. La OTAN es político-militar. Nunca ha habido un militar español. Iba a verlo con la ministra Cospedal, pero entró este gobierno y no se fían. No somos fiables. ¿Cómo vamos a ser fiables cuando mandamos el Furor? Hemos dejado desarmado al ejército español, quitando toda su tecnología, que a ver cómo recuperamos, cortando
poniendo una traba a todo el armamento procedente de Israel, que es la tecnología número uno hoy en el mundo. Pero ¿cómo se van a fiar de nosotros? ¿Y Bueno, usted cree que esto es dejadez, corrupción, no, no, un no. plan para que Marruecos sea quien ordena y manda, como parece en muchos aspectos de la vida? ¿Cuál es el motivo de tanta negligencia? No, aquí casualidades no hay ninguna, ¿eh? En política, las casualidades, absolutamente ninguna. Todo está perfectamente preparado, organizado y dirigido, y además con con la hipótesis más peligrosa y la hipótesis más probable. Todo se contempla. No, vamos a ver, la gente, es que Marruecos va. Mira, le voy a contar una cosa. Marruecos va a entrar en guerra con nosotros. No, 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 que no, que no, no. No, mire, vamos a ver, le voy a contar una cosa. Nosotros, en el año 2001, pudimos, en el 2002, para ser más exacto, pudimos tener Gibraltar. Hubo un acuerdo cuando estaba José María Aznar de presidente del gobierno, que entre el ministro de Exteriores del Reino Unido y el nuestro, que era el señor Piqué, estaba prácticamente firmado el acuerdo para la cosoberanía. Cuando aquello estaba prácticamente hecho y lo tenía en las manos el presidente Aznar se echó para atrás. La cosoberanía era, en principio, me parece que eran 5 años, para luego continuar hasta la soberanía plena. El presidente Aznar dijo, no, o todo o nada. Pero soberanía plena no, que era una artimaña para decir que no. ¿Sabe lo que ocurrió? Esto fue en junio, cuando se dijo definitivamente que no. ¿Sabe lo que ocurrió? Que en julio ocuparon Perejil. Porque el Recuerdo. reino de Marruecos lo único que hace es meter el dedo. Meter el dedo porque tiene un avispero. No nos olvidemos que el RIF es un avispero para el rey de Marruecos. Y nosotros, además, encima, que siempre le hemos ayudado, porque nuestra guerra de Marruecos fue en ayuda del sultán de Marruecos. Bueno, pues ocupó Perejil, porque el rey de Marruecos dice, o sea que vosotros os vais a quedar con Gibraltar, pues a mí me vais a dar Ceuta y Melilla. Lo de Ceuta y Melilla es permanente. Ahora los dos puertos que ha hecho Marruecos. Y yo me pregunto, ¿qué hace España por Ceuta, por Melilla, por los Peñones? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Como por Gibraltar? ¿Por qué tenemos 10.000 o 15.000 trabajadores que tienen que cruzar la verja de las narices a diario? Oiga, dense ustedes trabajo en la zona de Cádiz y tal, promocione usted aquello y no se tendrá que ir nadie porque no vamos a ir nosotros a Gibraltar. Van a ser los ingleses, como ya de hecho lo están haciendo en Málaga, los que se vengan apropiando poco a poco de más territorio. Bueno, dirán, ¿pero qué está diciendo? Pues sí, mire, No, no, lo esto que es así. dice es muy coherente, pero fíjese, hablábamos del rey Felipe. Tampoco el rey Felipe ha ido jamás a Ceuta y Melilla como rey. Y eso a la gente de ahí, imagínese, ¿no? Qué deshonor. Su rey no les visita para no molestar a Mohamed. Es tremendo, ¿eh? Bueno, no podemos negar lo evidente, porque también las visitas de don Juan Carlos y doña Sofía eran muy preparadas, muy consensuadas, muy habladas. Vamos a reconocer que es un tema tremendamente delicado. Bueno, yo le contestaría, ¿por qué no se hace el Día de las Fuerzas Armadas en Barcelona? ¿Por qué no desfilamos que estaría encantado todo el mundo, ¿eh? Bueno, Seguro. sería un éxito rotundo, pero un éxito como cuando aparece un barco de la Armada Española en un puerto vasco. Bueno, son miles y miles y miles. Una jura de bandera civil en la diagonal. Bueno, se llena, se llena. Esas son las acciones que hay que hacer para decir, que estamos aquí, que estamos aquí, que hay mucha gente que quiere España y que quiere la unidad de España. Bueno, ¿por qué no se puede ir y promocionar el turismo en ciudades tan bellas como son Ceuta y Melilla? Facilitar, agrandar el puerto. En fin, no hace falta que yo diga cómo hay que cometer esto. Usted es un hombre de conversación para estar horas y horas y Muchas horas. gracias. Es un libro abierto y aprendemos mucho. Yo le emplazo que de vez en cuando, sin molestar, cuando quiera y pueda, nos ponga un poco de luz sobre todo a lo que nos ha traído aquí, porque todo lo que pasa ahora es consecuencia del pasado. Fíjese, de Zapatero se habla mucho de la crisis que provocó, de sus amistades peligrosas en lugares peligrosos, pero nadie habla de la destrucción del ejército. Y usted
Ha dicho que ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo. Me alegra mucho que haya estado por aquí este rato y ha sido un placer. El placer es mío y siempre a tu disposición. Si a todo el mundo le gusta que le escuchen, o sea que para qué nos vamos a engañar. Yo cuando quieran que les hable, estoy encantado de la vida porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Es usted un sabio. Muchas gracias, general. Gracias, Albert, muchas gracias y Un vaya abrazo. muy bien. Y un abrazo para todos los oyentes, que sé que son por cientos de miles los que tienes. Enhorabuena, muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo.